Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la cuarta clase de nuestra unidad 5. Hasta ahora hemos aprendido a mapear el crimen y a predecirlo con inteligencia artificial. Pero hoy vamos a hacer una pausa para hacernos la pregunta más importante de todas. ¿Es ético usar una máquina para decidir dónde enviar a la policía? Soy su profesor de informática y quiero que entiendan que cuando aplicamos algoritmos a la seguridad pública, estamos tocando el nervio central de la democracia. La policía tiene el poder legítimo del uso de la fuerza, un poder que la sociedad le otorga a cambio de seguridad y justicia. Pero ¿qué pasa cuando ese poder es dirigido por una caja negra? Imaginen que un algoritmo de Deep Learning le dice al comandante: envía patrullas al barrio X. El comandante pregunta: ¿por qué? Y el sistema responde: porque sí. Eso es inaceptable en una democracia. Si no podemos explicar por qué la policía está actuando, la ciudadanía pierde la confianza. Y sin confianza, la policía pierde su eficacia. Nadie coopera con una fuerza que percibe como arbitraria o injusta. Por eso, la transparencia y la explicabilidad, XAI, no son lujos técnicos, son requisitos democráticos. Necesitamos sistemas que nos digan: envía patrullas al barrio X porque ha habido un aumento del 20% en robos de autos y es viernes de quincena. Esa es una explicación que un ciudadano puede entender y aceptar. Ahora, hablemos del elefante en la habitación, el sesgo algorítmico. Muchos creen que las computadoras son neutrales. Es matemática, no puede ser racista. Falso. Los algoritmos aprenden de los datos históricos, y si la historia tiene prejuicios, el algoritmo los aprenderá y los amplificará. Si la policía ha patrullado históricamente más los barrios pobres, tendrá más registros de arrestos en esos barrios. El algoritmo verá esos datos y dirá: aquí hay mucho crimen, manda más policía. Al mandar más policía, encontrarán más delitos menores, confirmando la predicción y creando un ciclo vicioso de retroalimentación. Esto es lo que llamamos la falacia de los datos históricos. Estamos usando datos de actividad policial, donde arrestamos, como si fueran datos de criminalidad real, donde ocurre el delito. Y no son lo mismo. Para combatir esto necesitamos gobernanza de datos. Necesitamos data stewards o custodios que auditen los datos antes de que entren al sistema. Necesitamos asegurarnos de que el linaje del dato sea claro. ¿De dónde vino este registro? ¿Quién lo creó? Y necesitamos auditorías algorítmicas. Así como auditamos las finanzas de una empresa, debemos auditar nuestros modelos de IA. Tenemos que medir la disparidad. ¿El modelo se equivoca más con un grupo demográfico que con otro? Si es así, tenemos que reentrenarlo o descartarlo. En resumen, la tecnología predictiva es una herramienta poderosa pero peligrosa. Puede hacer que la seguridad sea más eficiente o puede automatizar la injusticia. Su trabajo como futuros tecnólogos es garantizar que sea lo primero. Deben ser los guardianes éticos que pregunten no solo ¿funciona el código?, sino ¿es justo el resultado? La ingeniería de la equidad. Hemos hablado de que los algoritmos pueden ser racistas o clasistas porque aprenden de datos históricos sucios. Pero como informáticos no podemos quedarnos en la queja filosófica. Nuestra responsabilidad es técnica. ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo abrimos esa caja negra y la limpiamos? Entramos en el terreno de la auditoría algorítmica y las técnicas de mitigación. Primero hablemos del fenómeno más peligroso en la policía predictiva, el sesgo de retroalimentación o feedback loop. Imaginen que nuestro modelo, entrenado con datos de arrestos pasados, le dice al patrullero que vaya a la esquina de la calle 10 de Agosto y Colón. El patrullero va
y como está ahí parado observando, naturalmente encuentra a alguien bebiendo en la vía pública o con una actitud sospechosa y lo arresta. Ese nuevo dato de arresto entra al sistema. El modelo dice: ¿vieron? Tenía razón, ahí hay crimen. Y mañana volverá a mandar al patrullero al mismo lugar. Mientras tanto, en otro barrio donde no se mandó a la patrulla, quizás ocurrió un robo de auto, pero como no había policía, nadie lo reportó o no hubo arresto. El modelo piensa que ese otro barrio es seguro. Esto crea una profecía autocumplida. El modelo no predice el crimen, predice la actividad policial. Para mitigar esto necesitamos auditar no solo el modelo, sino los datos de entrada. No podemos usar solo datos de arresto, necesitamos datos de victimización, como las llamadas al 911 que reportan el hecho, independientemente de si hubo un detenido. Ahora, ¿cómo medimos si el modelo es justo? La justicia en IA no es una opinión, es una métrica matemática. Existen varias definiciones, pero una de las más importantes para nosotros es la paridad de falsos positivos. Piensen en esto. Un falso positivo en seguridad pública es un ciudadano inocente que fue detenido o investigado erróneamente porque el algoritmo lo marcó como riesgoso. Si nuestro modelo tiene una tasa de error del 10% para toda la población, parece aceptable. Pero si auditamos y descubrimos que para la población de clase alta el error es del 1%, y para la población de barrios marginales el error es del 20%, tenemos un algoritmo discriminatorio. Aunque la exactitud general sea buena, el daño se concentra en un grupo vulnerable. Esto viola el principio de equidad sesgos que deben validar en su checklist. Su trabajo es correr estas pruebas de disparidad antes de desplegar el software en la calle. Para solucionar esto, aplicamos técnicas en 3 etapas. Preprocesamiento. Modificamos los datos de entrenamiento. Si tenemos demasiados ejemplos de crímenes en una zona específica debido al sobrepatrullaje histórico, aplicamos técnicas de remuestreo para equilibrar la base de datos, quitándole peso a esos registros sesgados para que el modelo no se obsesione con ellos. Improcesamiento. Modificamos el algoritmo. Añadimos una restricción de equidad a la función matemática que el modelo intenta optimizar. Le decimos: tu objetivo es maximizar la predicción de crimen, pero sujeto a la restricción de que la tasa de error debe ser igual para el barrio A y el barrio B. El modelo se verá forzado a sacrificar un poco de precisión global a cambio de ser justo. Postprocesamiento. Ajustamos la decisión final. Si el modelo dice que la probabilidad de riesgo es del 60%, quizás para un grupo históricamente discriminado, subimos el umbral de alerta al 80% para estar muy seguros antes de intervenir, reduciendo así los falsos positivos y el acoso policial. Esto nos lleva al siguiente pilar: la gobernanza de datos y el ciclo de vida del dato policial. Un dato no es eterno. En Ecuador y en cualquier democracia existe el derecho al olvido y la presunción de inocencia. Si una persona fue detenida hace 5 años pero luego fue declarada inocente por un juez, ¿ese dato de arresto sigue alimentando al algoritmo de predicción de hoy? Si la respuesta es sí, el sistema está estigmatizando a esa persona y a su barrio para siempre. La gobernanza implica establecer reglas de caducidad y purín, limpieza. Debemos diseñar el sistema para que cuando un juez dicte el sobreseimiento, el registro se borre o se anonimice automáticamente en la base de datos de entrenamiento. Si no hay un linaje de dato verificable, no podemos garantizar esto y el sistema se vuelve ilegal. Además, hablemos de la transparencia y la documentación. No basta con que el algoritmo funcione. Tenemos que poder auditarlo. Si ocurre un incidente grave debido a una predicción fallida, el auditor interno o el juez van a pedir explicaciones. Ustedes deben generar una documentación técnica firmada que incluya qué variables se usaron. ¿Usaron el código postal? ¿Usaron la etnia si estuviera disponible?
Si el modelo es una caja negra opaca, es una responsabilidad legal enorme. Necesitamos implementar herramientas de XAI, inteligencia artificial explicable. Estas herramientas, como Lime o SHAP, nos permiten preguntar al modelo: ¿por qué marcaste esta zona como roja? Y el sistema debe poder responder: porque hubo 3 robos ayer y está cerca de una licorería, y no porque la variable X45 es alta. Esta explicabilidad es la única defensa contra la arbitrariedad. Finalmente quiero cerrar con el concepto del human in the loop, humano en el bucle. La tecnología predictiva nunca, bajo ninguna circunstancia, debe tomar la decisión final de una intervención coercitiva de manera autónoma. El algoritmo sugiere, el humano decide. El protocolo de responsabilidad debe estar claro. Si el algoritmo sugiere un allanamiento y resulta ser un error, la responsabilidad no es del código, es del comandante que autorizó la acción basándose en ese código. El sistema de IA es una herramienta de soporte a la decisión, no un reemplazo de la conciencia moral. Ustedes deben diseñar la interfaz para que obligue al humano a validar la alerta, no para que la acepte ciegamente con un clic. En su proyecto final, cuando diseñen su propuesta de sistema predictivo, no quiero ver solo el código en Python. Quiero ver el protocolo de auditoría ética. Quiero ver qué pruebas van a correr para medir el índice de disparidad. Quiero ver cómo van a limpiar los datos de arrestos injustos. Porque recuerden, un sistema de seguridad que no es justo no es seguro. Es una amenaza para la propia ciudadanía que intenta proteger. Esa es la diferencia entre ser un programador y ser un tecnólogo superior consciente de su impacto social. Con esto, tienen ahora sí el panorama completo, la capacidad técnica para predecir y la brújula ética para hacerlo bien. Apliquen este conocimiento con rigor. Muchas gracias por su atención. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.